Saludos cordiales amigos. Como os dije en el vídeo 7, en este vídeo 8, como no podíamos hablar de Starship. Sí, Starship. Ese juguete de Elon Musk que no funciona. 2 lanzamientos, 2 fracasos. Y lo digo claramente. Cuando un alpinista quiere conquistar una cima de una montaña, no solamente es llegar a la cima, es llegar a la cima y volver al campamento base. Starship ha sido lanzado en 2 ocasiones. Las 2 no ha cumplido su misión. La 1 hace unos meses, la 2 hace pocas semanas. Pero no se ha dicho todo lo que sucedió en la 2. Y yo hoy lo voy a exponer. Y además con unos documentos gráficos que posiblemente no los habréis visto. Starship es el futuro de la exploración lunar, no solo por parte de SpaceX ni de Elon Musk, sino de la NASA y de los Estados Unidos. Si no funciona Starship, no puede funcionar el nuevo desembarco lunar. Ha habido 2 lanzamientos. Uno el 20 de abril de 2023, de este mismo año, que se denominaba IFT-1, que viene de Integrated Flight Test. Es la prueba de lanzamiento, de vuelo de toda la nave Starship Super Heavy ensamblado, porque hasta entonces se había hecho por separado. Vayamos por partes. ¿Qué sucedió en IFT-1? No solamente falló lo que es el propio vehículo, sino que quedó completamente destrozada la rampa de lanzamiento. Un cráter, desprendimientos y lanzamiento de rocas y otros tipos de material de alrededor hasta una distancia de 11 kilómetros. Varios motores de la primera fase fallaron. Y en su momento, en otros vídeos ya dije, bueno, no pasa nada, es el primer lanzamiento. Luego, la separación de Super Heavy con Starship no se produjo. Y analizaron lo que sucedió y en aquel vuelo se tuvo que aplicar la terminación de vuelo rápidamente porque se lanzaba desde Boca Chica en Texas y la trayectoria pasaba sobre el Caribe. No se sabía dónde podían caer los trozos de Starship 1. Pero además se dieron cuenta que la separación que querían hacer de las 2 fases no funcionaba. Empezaron a trabajar. Starship 1 falló a una altura de 39 kilómetros, a los 3 minutos 52 segundos de vuelo. Empezaron a trabajar. Según ellos, es la mejor forma de aprender, con los fracasos. Sí, en muchas ocasiones sí, pero si los fracasos van tras fracasos, no estás aprendiendo, es que algo estás haciendo mal. Hay que tener en cuenta que la idea de SpaceX y sobre todo de Elon Musk era efectuar 5 lanzamientos tan solo desde Texas, en Boca Chica, Golfo de México, e inmediatamente irse a Cabo Cañaveral a probar este nuevo sistema de ir al espacio. Después del fracaso de IFT-1, Elon Musk
como CEO de SpaceX, dijo: en pocas semanas vamos a poder lanzar el segundo vuelo. Esto lo solucionaremos muy rápido. Tuvieron que trabajar por ellos mismos y trabajar forzados por la FAA, que es la Administración de Fuerzas Aeroespaciales de Estados Unidos, la que tiene que dar los permisos para efectuar un lanzamiento o no, en función de las perspectivas que tengan de éxito y seguridad. FAA vio que no era seguro, pues desde el 20 de abril hasta el 18 de noviembre no tuvo permiso. No voy a incidir más sobre este primer vuelo de Starship. Es el primer vuelo, han pasado meses, lo que nos interesa es el segundo vuelo de Starship. El que originalmente y a las pocas horas muchos decían: es un gran éxito, al menos no ha fallado la primera fase. Bueno, vamos por partes. ¿Qué hizo SpaceX después del primer vuelo erróneo de Starship? Revisar los motores Raptor, asegurar que no se calentaran, que por eso dejaron de funcionar mucho. Modificar la interfase, esto ya lo había hablado. Y hasta 1000 cambios distintos, sobre todo unos 60 cambios obligados. Se detectaron fugas de combustible y provocaron un fallo en cadena de la primera fase. Esto se solucionó. La interfase. Hicieron una interfase similar a los cohetes Titán y Soyuz. Dicho de otro modo, una separación en caliente. ¿Qué es? Que la segunda fase se encienda mientras la primera todavía no se ha separado del vehículo, para lo cual necesitan poner una interfase que pueda evacuar los gases del encendido de la segunda. Esto en el Titán funcionaba, en los Soyuz funcionan, pero no ha funcionado en Starship. La idea original de esta segunda prueba era llegar a un vuelo suborbital de 250 kilómetros, ver cómo descendía suavemente la primera fase sobre el Golfo de México y Starship llegar a esa altura y después empezar a descender lentamente a la altura del Océano Pacífico sobre Hawái para verificar si podía llegar a las aguas de forma lenta, precisa y controlada. Ni el uno ni el otro lo hicieron. Sigo dando detalles. En el lanzamiento del pasado 18 de noviembre, una cosa sí quedó clara. Habían superado los problemas de la rampa de lanzamiento. Se había podido encender la primera fase completamente. La primera fase funcionó. Pero cuando se tuvo que separar de la segunda fase, aquí hubo diversos fallos que no se ha dado propaganda ni popularidad a los mismos. La inyección de la segunda fase de los 6 motores Raptor, 3 con diámetro pequeño, 3 con diámetro mayor, provocó una acción caótica de la primera fase Super Heavy. Lo podéis ver en las imágenes. Jamás la primera fase, ni con los Falcon 9 cuando ha de recuperar la primera fase, se podía ver esos tumbos, esos giros, esos cambios de posición de la primera fase de la forma que se vio en el lanzamiento segundo de Starship.
se pudieron observar hasta destellos y pequeñas explosiones en la zona de motores en la zona de motores de Super Heavy. No fue una separación perfecta como anunciaron. Anunciaron que al menos la primera fase había funcionado correctamente. Sí, pero la separación no se hizo de forma correcta. Si nos fijamos en un fotograma, en un frame, vemos cómo se aplicó la fase terminal de la primera fase, es decir, la explosión mediante cargas explosivas que suele situarse entre los dos tanques, el de oxígeno líquido y de metano de la primera fase. Antes se veían destellos, explosiones, luces, deflagraciones en la zona de motores, hasta que ya no pudieron más, y de forma manual o automática, yo creo, me inclino más a manual, se puede ver en este frame cómo todo el sistema de la primera fase explosiona y comienza esa explosión en la zona de la fase entre los dos tanques. Queda claro cómo se ve el primer humo, explosión. Es muy difícil de coger más frames porque fue muy rápido, en décimas de segundo. Dejemos ahora cómo estaba la situación de esa primera fase Super Heavy en el segundo lanzamiento de Starship. Super Heavy se destruyó, punto. ¿Qué sucede con Starship? Y ahora viene cuando SpaceX no dice toda la verdad. Pareció que Starship seguía remontando kilómetros, llegaba fuera del espacio, llegó a 148 kilómetros de altura, 8 minutos y medio de vuelo. La segunda fase ha ido perfecta. Solo que hemos perdido comunicación, no tenemos datos. Falso. Si tenían datos o no, lo desconozco. Pero SpaceX, Elon Musk, qué lástima con su juguete. No contaba con un detalle. No contaba con el detalle de un astrónomo que pertenece a una agrupación astronómica en Florida, que gracias a que funcionó la primera fase y pudo colocar a la segunda a una altura de 90 kilómetros, pudo ver ya por el horizonte la trayectoria de Starship. Este señor, llamado Scott Ferguson, de la compañía o de la agrupación Astronomy Life, desde la Isla Morada de los Cayos de Florida enfocó su telescopio y pudo ver lo que no se han dado en la mayoría de medios de comunicación, como la segunda fase, mucho antes de que terminara su actuación nominal, estaba dando tumbos por el espacio, encendiendo los motores de posición como podía, porque no podían equilibrar la trayectoria y la posición de la propia nave en esa trayectoria. Eso lo podéis estar viendo en estos momentos. Esto no se ha publicado de forma general. Es más, SpaceX, cuando se enteró que había esta grabación, se la solicitó a Scott Ferguson para que se la enviara con el fin de estudiar con las imágenes qué pudo suceder para que Starship
llegara a los 148 kilómetros dando tumbos por el espacio, no a 250 kilómetros. Una de las cosas que no se sabe es cómo acabó Starship. Dicen que se destruyó, que actuó el protocolo de terminal en caso de fallo de trayectoria. Otras imágenes dan que cayó íntegro al mar Caribe. Esto posiblemente no se sabrá, pero las imágenes que disponemos es que jamás explotó en el espacio, jamás provocaron la explosión sabiendo que estaba en una trayectoria caótica errónea y que podía poner en peligro zonas habitadas. Por lo tanto, Starship, SpaceX, no ha cumplido en esos dos vuelos, ninguna de las misiones de Starship. Porque si no, por esta misma razón, la antigua Unión Soviética, con su lanzamiento del N-1, podíamos decir que ya era un cohete, un portador operativo. Cuando se hicieron al menos en los años 60 6 lanzamientos, y el que no explotaba subiendo al espacio, explotaba en la rampa de lanzamiento. Se desestimó el proyecto. De ahí que Saturno V era el cohete más potente hasta que apareciera Starship, que le iba a quitar ese primero del ranking. Todavía no lo ha hecho. Como decía al principio con lo de los alpinistas, Starship todavía no ha cumplido una misión. Y esperemos, así sea que la pueda cumplir, por el bien del futuro de la exploración espacial. Pero lo veo muy negro, al menos en los próximos años. A las 24 horas de fallar el segundo vuelo de Starship, SpaceX ya hizo un comunicado que en 3 o 4 semanas lanzarían el tercero, es decir, antes de Navidades. Pero la FAA le dijo: no, aquí no podemos ir de fallo en fallo, que ponemos en peligro vidas humanas. Tú nos tienes que demostrar avances y seguridad en los lanzamientos. Y lo que es más, seguridad en la fase terminal y en los protocolos de seguridad en caso de fallo, porque no están funcionando. El tercer vuelo de Starship, lo que sería el IFT-3, no se sabe cuándo se va a hacer, pero yo calculo que bien nos tendremos que ir a febrero o marzo de este próximo año 24. Pero luego han llegado otras noticias, no están confirmadas, que se quiere hacer la versión 2.0 de Starship. En la primera fase, en la segunda, en la interfase, darle más potencia a los Raptor, tanto de la primera como de la segunda fase, asegurar más el encendido en caliente. Esto todavía no está por confirmar, pero si no ha funcionado la primera, no hagamos inventos en la versión 2.0, porque aquí hay un problema de programación. Ahora interviene la NASA. La NASA, a través de la GAO, el departamento gubernamental que vela por los futuros proyectos de la NASA. Y como la NASA depende de Starship para poder llevar astronautas a la Luna, pues están viendo que se les va, que el calendario se les va, no lo van a cumplir. Y no por meses,
sino por años. Este departamento GIO le dijo a SpaceX que antes de homologar Starship para llevar astronautas a la superficie de la Luna, tenían que realizar al menos 20 vuelos, de los cuales 4 o 5 eran completos. Dicho de otro modo, 4 o 5 tenían que ser lanzados, repostaje en órbita, ir a la Luna, entrar en órbita lunar, descender a la Luna, despegar de la Luna y volver a una órbita lunar. Imaginaros lo que nos queda. SpaceX le contestó que con 8 lanzamientos bastaba, que no era necesario tantos lanzamientos. Las últimas noticias son bastante poco halagüeñas. ¿Os acordáis del vídeo que hablé de cuándo volveríamos a pisar la Luna? Según el organigrama de NASA, 2025. A finales de 2025. Artemis 3 llevaría astronautas a la superficie de la Luna mediante un Starship que estaría en órbita lunar, pasarían al Starship, aterrizarían, volverían a la órbita lunar y estos astronautas con Orión volverían a la Tierra. Últimos estudios realizados por ellos mismos y por los resultados de Starship ya hablan que, siendo algo optimistas, ni 2025 ni 2026, posiblemente ni 2027. La fecha han puesto finales del 27. ¿Recordáis lo que os dije? ¿Qué año pisaríamos de nuevo la Luna? 2029. Ha quedado grabado, ¿eh? Ha quedado grabado por mí en vídeos anteriores la fecha más plausible para poder pisar la Luna de nuevo. Por lo tanto, mucho cuidado, Estados Unidos, mucho cuidado, NASA, mucho cuidado, SpaceX. China aprieta, ¿eh? China aprieta, y mucho. Porque si hablamos del 2029, 2028, China, su idea es llevar taikonautas a la superficie de la Luna hacia el 2029-2030. Pongamos que se pueda retrasar algo. 31. Pero que no suceda nada con los vuelos del SLS Starship y los módulos de descenso lunar, porque nos podemos ir más o menos a las fechas que China quiere pisar la Luna por primera vez. Y la NASA, es decir, Estados Unidos, sería por segunda vez. Pueden tener problemas. Podemos ver a finales de esta década muchas sorpresas con China. Muchísimas gracias por vuestro interés y nos vemos en el vídeo 9, donde hablaremos de otra de las misiones que se ha salvado de un pelo y tampoco ha trascendido demasiado. En el vídeo anterior hablaba de los asteroides, de Osiris-Rex, que Osiris-Rex no ha sido el único que ha traído muestras a la Tierra de un asteroide. Pues bien, Osiris-Rex se salvó de un pelito de no estrellarse sobre la superficie del desierto de Utah por no abrirse el paracaídas. De hecho,
el primer paracaídas no se abrió ni frenó a la nave. Y todavía no entienden cómo actuó el segundo paracaídas, teniendo en cuenta que si no había actuado el primero, el segundo tenía que soportar una fuerza impresionante a la hora de abrirse, porque la velocidad no era la calculada para ese momento. Además hablaremos, como os comenté, de otros momentos significativos de la exploración del espacio de estas últimas semanas, y depende cómo vaya de los últimos días. Bueno, amigos, os veo en el vídeo 9 para explicar este tema de Osiris-Rex, y yo calculo un par o tres más. Muy agradecido a vosotros.